Saludos, bienvenidos. Esto es La Plaza en Llamas y os habla Ricaris desde los estudios de Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Llevamos unas cuantas semanas preparando un programa monográfico sobre un tema que nos preocupa mucho, la justicia en este país. Hoy vamos a contar con expertos que nos ayudarán a entender qué pasa en el estamento judicial español. También hablaremos sobre el juez Elpidio Silva, sobre el caso Nos y la infanta Cristina, y acabaremos con las secciones de Patri Rillo y mi tocayo Don Ricardo al final del programa, como siempre. Pero antes de entrar en materia judicial, me gustaría hacer una breve reflexión sobre los datos de la última encuesta del CIS, que a pesar de estar bastante cocinados, reflejan un claro descontento de la ciudadanía. El paro sigue siendo la principal preocupación, seguido por la corrupción y el fraude, luego los problemas económicos, la crisis, digamos, y en cuarto lugar, los partidos políticos. Estos cuatro temas a gran distancia del resto. No voy a pedir una reflexión o un cambio de rumbo a los políticos porque tengo muy claro que no lo van a hacer. Quiero dirigirme hoy a la ciudadanía, a los ciudadanos, que vemos como espectadores cómo desmantelan los servicios públicos, cómo se roban los derechos sociales y se indultan a condenados por corrupción con el mayor de los descaros. Y por esa razón no llamo a la revuelta, sino a la organización, a la planificación, a la acción estudiada y coordinada contra esta mafia que nos está gobernando. Iniciativas como el 15M Parrato, la PA, las protestas de Gamonal demuestran que la ciudadanía tiene el poder en sus manos para poner contra las cuerdas al poder público establecido. Poder político establecido. Por mucho que hayan roto la crisma a una mujer de 60 años en Valladolid, la ciudadanía no se va a parar. Es lógico que viendo lo que le ocurrió a esta mujer, a todos nos apetezca coger un fusil o una guillotina y comenzar a fusilar y a cortar cabezas a los políticos corruptos, a los banqueros despiadados o a los grandes empresarios como el de Mercadona, que paga una miseria a sus trabajadores por robar dinero público. Posiblemente se acojonarían muchos si hiciéramos eso y se lo pensarían dos veces antes de volver a robar un solo euro del ciudadano. Pero creo que esa no es la forma, porque eso es lo que quieren para implantar la ley de seguridad ciudadana, una simple excusa. En fin, esto es solo mi opinión, pero que sepáis, os recuerdo que estáis viendo Canal 33 y que esto es La Plaza en Llamas. Y esta semana debatiremos sobre justicia con Javier de la Cueva, que es abogado, conferenciante, especialista en temas de Creative Commons. Muy buenas noches. Bienvenido. Por la invitación. Una semana más. También contamos hoy con Gonzalo Boye, que es abogado del juez Elpidio Silva. Bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Y también estamos en esta mesa de debate con Eduardo Gómez Cuadrado, que es abogado de Legalsol. Muy buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos también. Patricia Rillo, como cada semana, se va a encargar de las redes sociales, ¿verdad, Patricia? Pues así es, Ricardo. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos estáis viendo desde vuestra casa. Ya sabéis que nos gusta mucho interactuar con los que nos seguís y particularmente esta noche os queríamos pedir no solamente que nos mandéis opiniones, sino que nos mandéis preguntas, porque de hecho este monotemático que vamos a hacer hoy con abogados sobre la justicia, algunos nos habéis pedido ya que lo tratáramos, así que va a ser un programa tratado en profundidad sobre este tema. Preguntarnos todo aquello que queráis que les traslademos a los tres abogados que han venido esta noche aquí a hablar con nosotros y yo iré leyendo esas preguntas en voz alta. Utilizar el hashtag Justicia en Llamas, que es el que vamos a utilizar para esta noche, y iré trasladando eso, todas las cuestiones que queráis trasladarnos. Ya sabéis que en las redes sociales nos podéis encontrar tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, en la cuenta de Twitter, @La Plaza en Llamas. Y por supuesto tenemos el Storyfy en el que os incluiremos a partir de mañana a todos aquellos que hayáis intervenido esta noche. En la página web ya sabéis que también podéis encontrar los programas anteriores y bueno, rememorar todas aquellas tertulias que hemos tenido todo este tiempo, este año y medio ya, de casi 2 años, ¿no? Casi 2 años, de marzo. Casi 2 años. Así que nada, animaros a participar esta noche y estaré encantada de leer vuestras preguntas aquí.
Exacto, aprovechar que tenemos a tres hombres formados, con gafitas, que saben mucho de leyes, y para preguntar lo que queráis, porque es un programa también que queremos, bueno, cada programa queremos recibir vuestros mensajes, pero especialmente hoy que podemos, pues hacerles preguntas. Acordaros también que nos podéis ver en las redifusiones de este programa, que se hacen desde Barcelona y el Maresma en la Tele.cat, desde Andalucía en la televisión de Carmona y desde Madrid en Teleca, y evidentemente también en Canal 33. Lo podéis ver todas las redifusiones, los horarios, los días exactos en nuestro blog, en la pestaña Redifusión. Dicho esto, solo nos queda decir eso tan bonito, tan majo, tan simpático y que nos gusta tanto, que es que arda la plaza. El pasado mes de noviembre leíamos una noticia en el periódico ABC en la que se decía que 6 de cada 10 españoles no confían en la justicia, según el último Eurobarómetro. En cuanto a la duración y el coste de los procesos, el 78% de los encuestados creen que son demasiado caros y el 65% cree que son demasiado largos y el 65% cree que son demasiado caros. Si a eso le añadimos que solo el 36% de los mismos cree que las sentencias dictadas son justas, podemos ver que en este país estamos un poco insatisfechos con el sistema judicial que tenemos, ligeramente, digamos. Por ello, esta semana en la Plaza Ñamas tocamos este tema tan fundamental como es la justicia. ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo puede mejorarse? ¿O cuáles son las principales trabas para abogados, jueces o fiscales? Son algunos de los temas que trataremos esta noche, además de analizar también los casos más sonados como el de la infanta Cristina o el juez Elpidio Silva. Así que si queréis no perdamos más tiempo. Y os voy a preguntar en qué estadio se encuentra, qué estado, digamos, se encuentra la justicia en nuestro país. Eduardo, ¿cómo lo analizas tú? ¿Cómo lo analizo yo? Pues está, como todo en este país, de rebajas, por así decirlo, una situación pues, de carencia de medios, como otros muchos servicios públicos, porque yo creo que no debemos olvidar que en el fondo también la justicia es un servicio público que además que tiene que ser de calidad y estar dotado de medios. Lo que ocurre que también es cierto que es muy fácil percibir la educación o la sanidad, por supuesto, como un servicio público y que hay que defender, pero muchas veces se nos olvida. Yo creo que también con razón, porque muchas veces la justicia, o la administración de justicia, o administración de ley, como yo la llamo, más que de justicia, pues muchas veces es el brazo ejecutor de resoluciones injustas y el ciudadano pues no lo percibe como un servicio público al que haya que proteger y defender. Pero como cualquier otro, pues actualmente está en época si ya estaba de antes con carencia de medios, tanto técnicos, materiales como personales, pues ahora mucho más. Se ha dificultado mucho el acceso a la justicia, los juzgados están desbordados, no hay medios suficientes, por lo tanto yo creo que actualmente está peor. O sea, estaba mal, está peor. Javier, ¿cómo lo ves? Pues igual que Eduardo, no puedo aportar mucho más. Esto produce unas consecuencias verdaderamente espantosas y son consecuencias ya no solamente que lo que vivimos es en la sensación de la impunidad de los poderosos, sino que también viéndolo desde el punto de vista de cómo tienen que ser unas instituciones que generen la posibilidad de una recuperación económica, tampoco se tienen, porque cómo se puede generar una recuperación económica cuando lo que no existen son instituciones que lo que hagan es sancionen económicamente
los abusos que se pueden hacer entre las empresas. Me explico, no puede ser que una letra de cambio devuelta o impagada no se pueda acabar ejecutando, no puede ser que los concursos de acreedores estén siendo tan lamentablemente tardíos, no puede ser, por tanto, que todo un sistema económico pueda venir luego soportado o ser soportado por unas instituciones ejecutoras de los incumplimientos económicos que no funcionen. Una economía sana se tiene que fundamentar en una justicia que funcione. Todo esto lo acabo de decir por decir algo diferente de lo que ha dicho Eduardo y por apartarme de lo que para mí es la gran preocupación, que son los derechos y libertades fundamentales. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que no debemos olvidar el aspecto económico de un país. Si se quiere recuperación, solamente se puede tener recuperación cuando funcionen las instituciones de justicia, que son las que valen para evitar los fraudes de tipo económico. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo complicado. O sea, creo que estamos ante un momento muy delicado para la justicia y que si no es capaz de posicionarse claramente ante una alternativa de auténtica separación de poderes, evidentemente flaco favor le está haciendo al sistema democrático. Personalmente creo que el gran problema no está en el juez de base, sino que el gran problema está en el gobierno de los jueces, que no entiendo por qué a esta altura de un desarrollo democrático tiene que estar estructurado en la forma que viene estructurado hoy en la ley. Yo creo que eso es tremendamente antidemocrático y que hace que la gente tenga una más que fundada sospecha, duda, falta de credibilidad en la administración de justicia. Ahora os vamos a pasar algunas preguntas que nos han mandado nuestros tuiteros, pero primero quería preguntaros por la reforma de Gallardón, que se produjo, si no recuerdo mal, hace año y medio o año y pico, en el cual se encareció todo el proceso judicial para cualquier persona que quería iniciar un proceso judicial contra alguien. ¿Cómo? Es un poco obvio porque lo hemos hablado mucho, pero vamos, también quiero hablar de este tema porque ha sido una reforma importante y que hace un tiempo que ya está, ¿no? Pero ¿cómo veis, cómo creéis que ha afectado esa reforma? Bueno, no sé si era... Empieza tú mismo. Empiezo yo mismo. Bueno, podéis interrumpiros si queréis, no hay problema. Yo creo que más que hablar de la reforma de Gallardón, habría que hablar de las reformas de Gallardón, porque Gallardón está siendo un ministro de Justicia absolutamente nefasto para la administración de este país, ¿no? Personalmente así lo considero, está haciendo irreconocible la administración de justicia. Supongo que te refieres a la reforma de la ley de tasas, ¿no? de tasas judiciales. El tasazo que se llama. El tasazo. Pues, evidentemente, pues no me puede parecer otra cosa que una auténtica barbaridad, porque coartar el acceso a los tribunales de justicia, a la administración de justicia, a los jueces, a los ciudadanos, y poner para ello una traba económica es manifiestamente inconstitucional, y además ya no es que sea inconstitucional o ilegal, es que atenta al sentido común. Es decir, se supone que tiene que haber una facilidad para poder acceder los ciudadanos a la administración de justicia y le estás poniendo una cortapisa económica. ¿Y no se puede llevar esa reforma al Constitucional para que lo...? Hombre, yo considero que habría que... Vamos, creo que se han presentado ya recursos al respecto, según mis compañeros pueden estar a lo mejor más informados, pero sin duda yo creo que vulneran muchos derechos fundamentales, sobre todo de tutela judicial, claro, efectiva, ¿no? Y por supuesto habría que tumbarla, y yo confío plenamente que acabará derogándose. Javier. Bueno, yo es que me niego a llamarle las reformas de Gallardón, yo le quiero llamar las reformas de Rajoy, porque precisamente lo que estaríamos entonces, si no es siendo cómplices de una estrategia política que es la de siempre, voy a ocultar mi responsabilidad bajo el nombre de un ministro. No, esto es un problema del gobierno Rajoy, y por tanto Rajoy es el responsable de todas las modificaciones que se hagan dentro del mundo de la justicia. Gallardón simplemente es un elemento más que hay ahí, que recordemos que no es el que manda, ¿no? El señor Gallardón, independientemente de dicho esto, independientemente de que el señor Rajoy sea de lo peor que le ha pasado a este país, en el sentido de que cada primer ministro, cada presidente de gobierno lo que hace bueno al anterior presidente de gobierno que hemos tenido, el señor, que es difícil a veces, que es muy difícil, el señor Gallardón, con respecto a los modelos que subyacen, los modelos de pensamiento que subyacen a
al derecho a la justicia que tenemos todos son verdaderamente preocupantes. Son muy preocupantes porque lo que reflejan es un totalitarismo salvaje y un paternalismo de que el Estado soy yo y por tanto yo lo que tengo que hacer es decir a ustedes cómo se hacen las cosas. Esto está pasando con los administrados de la justicia, está pasando con el gobierno de los jueces, está pasando con el proyecto de Código Penal, está pasando con la ley de tasas. O sea, que realmente vivimos en todas estas 4, y con la reforma del aborto, obviamente, estas 5 reformas, lo que están es demostrando que detrás lo que existe es un pensamiento muy, muy, muy peligroso. Gonzalo, ¿cómo ves al señor Gallardón o a las leyes del señor Rajoy? Bueno, las leyes las ha propuesto, las ha diseñado Gallardón, las ha llevado al Parlamento del gobierno de Rajoy y las han aprobado una mayoría importante de parlamentarios. Ahí todos tienen responsabilidad y que no se nos olviden las próximas elecciones. Es decir, yo creo que nombre y apellido Gallardón está haciendo cosas tremendas. Hoy leía yo en un periódico de tirada nacional la situación de los periodistas secuestrados en Siria. Bien, con la nueva reforma que pretende el gobierno, esos hechos en España ya no se van a poder investigar, porque lo que van a suprimir es la jurisdicción universal, es decir, otra reforma más para generar ámbitos de impunidad. Y evidentemente con esta mayoría absoluta que tienen, pues es una situación que pueden hacer bastante fácil, pero yo creo que este gobierno en materia de justicia está resultando nefasto y nos está engañando en cosas esenciales. Dice que para perseguir a los corruptos lo que hay que hacer es endurecer el Código Penal en determinados delitos. Bien, pero el proyecto de reforma de la reforma procesal penal lo que impide es la actuación de la acusación popular. Fíjense solamente qué pasaría si en el caso Gürtel, en el caso de los papeles de Bárcenas, no hubiese acusación popular. ¿Dónde estaríamos? Porque ahí tenemos 3 ejemplos de fiscales que están mirando para otro lado cuando deberían de estar investigando. Eso se ha llevado adelante y eso es lo que también se quiere encargar. Madre mía. Si queréis podemos pasar a los comentarios de las redes sociales, que hemos recibido unos cuantos ya, incluso antes de empezar el programa, para hacer preguntas a nuestros invitados. Vamos, si quieres, una a una. Y que vayan os iba a decir que preferís, que os haga varias preguntas y tomáis alguno... Sí, no, si quieres, ves haciendo una a una y que vayan contestando y luego es que a lo mejor algunas son... Bueno, no sé, digo porque lo voy leyendo y me vais diciendo si... Vale. Venga. Vale, nos pregunta Josele, dice, me gustaría saber sus opiniones sobre la separación de poderes en la situación política actual. Y se produce el silencio, como diciendo... Vamos a ver, yo siempre respondo a esto con una frase de un filósofo jurídico italiano, que es Ferrajoli, y lo que dice que es que el gravísimo problema que tenemos actualmente es que hay una tríada tóxica. Esta tríada tóxica son que el poder se utiliza para hacer dinero y hacer información, que la información se utiliza para hacer poder y para hacer dinero, y que el dinero se utiliza para mantener el poder y para hacer la información. No existe actualmente una separación de poderes, no la encontramos, está absolutamente todo desde hace ya muchos años. Se intenta por parte del poder económico que los demás poderes sean marionetas del propio poder económico, que se mezcla a su vez con los mecanismos de información para mantener a todo el mundo absolutamente desinformado. Entonces es una especie como de horizonte al que en este país, tal y como estamos con los poderes económicos, pues no llegaremos nunca. De hecho, José lo vinculaba un poco a los comentarios que ha estado haciendo Esperanza Aguirre en relación a la sentencia sobre el tema del escrache delante de la casa de Soraya, la vicepresidenta. Y decía esto, ¿no? que en el TL de la cuenta de Twitter Esperanza Aguirre, pues que había elementos como que dice cosas así, ¿no? Espero que el ministro de Justicia deje bien claro que este tipo de autos y sentencias no se pueden producir, el acoso no es democrático. Ya, pero vamos a ver, muy brevemente, yo me gustaría simplemente hacer un matiz, y es que la separación de poderes también es algo que no tenemos los ciudadanos muy introducidos en nosotros mismos, porque cuando de repente lo que se quieren hacer son manifestaciones en Burgos para que se liberen a las personas de Gamonal. Cuidado con este tema, yo creo que eso es un tema que tendríamos también que tratar a nivel colectivo, de cultura democrática. Entonces esta señora simplemente es un exponente más, pero desde la perspectiva del poder, de una falta de cultura democrática.
Bueno, sí, dale. Sí, perdón. No, sí, muy brevemente. Yo es que creo que estamos ahora mismo en el Estado español en una situación evidente de que se ve que no hay separación de poderes, porque además en el sistema de partidos que impera actualmente y con el bipartidismo que nos gobierna, sucede que en época de mayorías absolutas, como la actual, el Poder Ejecutivo coincide con el Legislativo. Es decir, estamos viviendo claramente una situación donde la separación de poderes no se da y además es que no puede darse, o sea, tal y como está montado actualmente el sistema, sea lo que sea el sistema, como lo queramos llamar, jamás va a poder haber una separación de poderes real. Y además, como ha señalado Javier, luego están el cuarto poder, que no sería la prensa, o si queremos sí, pero luego están el poder económico, el poder financiero, ese poder que no tiene poder pero ejerce influencia, ¿no? Es como la Iglesia y por lo tanto no sufre el desgaste, ¿no? del poder. Si unimos todo eso, pues encontramos que al final la separación de poderes no existe y además no va a poder existir tal y como está montado actualmente la estructura de poder. Yo este tema lo separaría un poco del tema económico, porque voy a hacer una revisión o una pregunta. ¿Alguna vez ha existido separación de poderes? Porque en realidad lo que se conoce como separación de poderes es algo que no fue introducido en el ADN democrático de este país. Es decir, hemos transitado de una dictadura a una situación intermedia de democracia. Es decir, las grandes corporaciones en países donde realmente hay separación de poderes no tienen capacidad de manipular a determinado poder que es independiente. Es decir, aquí lo que nos ha faltado es que no hemos quedado a mitad de camino. Es decir, no hemos terminado la transición. Hombre, la transición fue algo más que una juerga. Debió ser algo más que eso. Debió ser algo que se completase. Y este es el momento de completarlo. Pero, porque si uno analiza la historia de España, solo han habido 3 años de auténtica separación de poderes y absolutamente bombardeada por una serie de construcción histórica, pero la separación de poderes es el balance y el contrabalance entre los distintos estamentos del Estado. Entonces, cuando uno ve esto, bueno, el poder económico no es parte del Estado. ¿Y por qué puede ejercer influencia? Porque no existe ese balance y contrabalance dentro del Estado. Claro. Es decir, es un problema estructural y un problema de falta de desarrollo de una democracia real, ¿no? Vamos a par más mensajes si quieres, algún tema más que nos hayan preguntado. Bueno, Artino nos preguntaba qué es lo que hay que hacer para que el Consejo General del Poder Judicial sea totalmente independiente y elegido por los jueces y no por los políticos. Pues eso, que sea elegido por los jueces. Claro. Digamos, supongo que se refiere a qué mecanismos habría que poner en marcha, habría que ¿no? hacer una modificación de una ley orgánica concreta, la ley orgánica del Poder Judicial, pero entre otras cosas también yo creo que sería incompleta esa modificación si no hubiese una modificación constitucional que atacase 2 vertientes que son fundamentales. Una, por una parte, el tema del Consejo General del Poder Judicial, y otro, que es fundamental a mi juicio, es evitar que la Fiscalía sea un órgano jerarquizado. Pero está bien, la Fiscalía tiene que ser un órgano centralizado, jerarquizado en términos administrativos, pero no en términos jurídicos. Porque una cosa y la otra lo que hacen es un efecto tóxico tremendo. O sea, jueces que a partir de determinado nivel están absolutamente condicionados en su carrera por un poder judicial de estas características, por un órgano de gobierno, y por otra parte, fiscales que acatan órdenes de un fiscal general que es designado ¿por quién? Por el gobierno. Por lo tanto, porque claro, también nos pregunta Ricardo Pérez, ¿no? ¿Cuál sería el sistema entonces? ¿Cómo sería ese sistema que habría que...? Elección de la cúspide de la judicatura por parte de los propios jueces, porque lo que nos estamos encontrando es que, vamos a ver, cuando nosotros vamos a una jerarquía judicial a este nivel, aquí no tenemos ningún tipo de problema, tienen sus cuestiones internas como se tiene siempre, pero ¿qué ocurre? Que de aquí en adelante lo que nos estamos ya es en aquellos cargos, estamos hablando de aquellos que pueden acceder, que pueden ya tocar lo que es el poder, entonces ahí ya lo que nos encontramos por tanto son de jueces que pueden tener algún tipo de vinculación con el poder político y que por tanto su subida dentro de una determinada jerarquía depende de sus amistades con respecto al poder político. La manera por tanto de evitar todo esto es que simplemente los escalafones de la judicatura sean algo que sea interno a ellos mismos. Y aparte es que tampoco tenemos que inventar la pólvora, existen numerosísimos países en el mundo donde este tema ya está absolutamente resuelto y donde lo único que puede hacer el Poder Ejecutivo con respecto a los jueces es nombrar determinadas personas que
que sean las que puedan estar en el escalafón máximo. Y ya está. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que, como siempre, vivimos un país endogámico donde el sistema de funcionamiento es quién conoce a quién, y entonces vamos a nombrar más a un amigo que a una persona que técnicamente sea lo suficientemente responsable. Y con respecto a lo que ha dicho Gonzalo del Ministerio Fiscal, me parece tremendamente acertado su análisis y no tengo mucho más que decir. Yo, de hecho, luego leeremos algunos mensajes más de los tuiteros. Yo os quería preguntar, aquí en España, quien lleva las causas suelen ser los jueces. Bueno, no son los jueces, en realidad, ¿no? ¿No sería mejor, y eso lo pregunto desde el total desconocimiento, no sería mejor que lo llevaran los fiscales, como pasa en otros países, que las causas son tratadas por los fiscales y juzgadas por un juez que decide si esto está bien o está mal, ¿no? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? ¿Sería lo mismo? Sí y no. Sí, y a veces. Sí, porque, Quizá. o sea, a ver, yo soy partidario que entiendo que el sistema de investigación penal español hay una suerte de duplicidad en que se duplican roles entre el fiscal y el juez investigador no actúa como un auténtico juez de garantía imparcial. Claro. Es decir, yo prefiero que la investigación la lleve el Ministerio Fiscal, pero en estos momentos entregarle la investigación al Ministerio Fiscal sería un suicidio democrático, y sería un suicidio democrático porque, entre otras cosas, programas como este probablemente ya no existirían. No, lo digo claramente porque volvemos a lo mismo. Una estructura jerarquizada de la Fiscalía, dependiente de un cargo político, que a su vez depende directamente del gobierno y con la instrucción en las manos, podrían cometer todo tipo de desmanes que tardaríamos años tal vez en darnos cuenta de que son desmanes y que no son investigaciones. Entonces, sí, los países democráticos todos han apostado por ese tipo de investigación, pero con una estructura de verdad democrática, que no es la que tenemos. Es que, a ver, como dice Gonzalo y lo ha dicho anteriormente, es que yo creo que también que sería bueno que la Fiscalía llevase la instrucción e investigación de las causas, pero para ello, por supuesto, hay que hacer una modificación de la Fiscalía, de la estructura de la Fiscalía, de lo que significa la Fiscalía, de la estructura jerárquica de la Fiscalía. Ya existe un procedimiento realmente en nuestra jurisdicción donde la instrucción la llevan los fiscales, y es el tema de menores. En los procedimientos sobre menores, la instrucción de la causa la lleva el fiscal, y bueno, luego hay un juez, que es el juez de garantías, que es un poco el que está para controlar que no se haya vulneración de derechos y que se lleven las cosas como Dios manda, ¿no? Como diría Rajoy. Entonces sí, vale, la instrucción que la lleva la Fiscalía, pero hay que modificar la Fiscalía y lo que supone la Fiscalía, porque es cierto que hoy en día la instrucción de las causas que lo llevan los jueces de instrucción provocan una contaminación enorme por parte de ese juez, un juez que, como ha dicho Gonzalo también, pues está llevando la causa y luego va en comandita y al lado del fiscal, y tú te encuentras en un procedimiento que te tienes que enfrentar pues a la policía, a los informes de policía, de fiscal, al juez, y tú solo allí contra todos esos señores, ¿no? Y luego es un juez, además, que va a tener en su poder, no va a juzgar, no va a juzgar el procedimiento, pero sí va a tener en su mano que el procedimiento siga adelante, vaya para atrás, te admita pruebas, no te admita pruebas, se archive o no se archive, y ese juez ya está contaminado realmente por todo lo que puede suponer la causa y todas las diligencias que se pueden realizar en la causa, y puede tener, yo qué sé, que le caiga incluso mal a la persona que está encausando y que vaya a hacerle la puñeta, por así decirlo. Entonces, vale, sí, que instruyan fiscales, pero hay que cambiar muchas cosas. De hecho, en el caso de la infanta Cristina, es curioso porque es un caso contrario, es decir, que el fiscal y el juez están totalmente enfrentados. Creo que le han impuesto 600.000 euros a la infanta para librarse de la cárcel, que no creo que tenga ningún problema para pagarlos porque son gente con dineros, pero más allá de eso, lo que extraña es que sea tan poco común, ¿no? Que haya como tanta divergencia entre jueces y fiscales, sino que haya tantas, más bien compadreos, ¿no?, entre ellos. O sea, hay un ejemplo que es perfecto. El reciente auto de la Audiencia Provincial de Madrid, en el cual lo que hace es ratifica el archivo del auto del escrache de Santa María, de Santa María. ¿Qué es lo que nos viene a decir ese auto? Ese auto lo que dice, lo primero es, analiza si al fiscal se le ha ido el tiempo en el plazo, o sea, si ha puesto el recurso con posterior al plazo marcado. Y efectivamente, lo dice así. El fiscal resulta que cogió los autos y dijo, lo miro luego. Y entonces, bueno, decía que no puede hacerse un plazo simplemente a la voluntad del fiscal.
fiscal. O sea que el fiscal dentro de los juzgados tiene esa posibilidad de coger las actuaciones, de que se las lleva, de no me lo notifiques ahora, de que sí me lo notifiques ahora. O sea, hay un funcionamiento ahí ya que ellos pueden manejar determinado tipo de cosas. Pero fíjate tú, si se demuestra que ese fiscal lo que estaba haciendo era siguiendo unas instrucciones superiores, que la audiencia lo que viene a decir es, y no por ello se demuestra, sino que yo entiendo que sería así, sino que son temas en los cuales, como el de la Infanta Cristina, hay una política, hay una cuestión política detrás. Lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid es lo siguiente: y a pesar de que al fiscal se le hubiera pasado el plazo, vamos a entrar al fondo del asunto, lo cual es absolutamente insólito, porque nunca jamás se entra en el fondo del asunto cuando ya previamente lo que todo son cuestiones formales en las cuales decide si el plazo se ha pasado o no. Y entonces lo que nos da es un repaso de un análisis jurídico absolutamente riguroso sobre lo que se llaman scratches. Vamos a llamarle abucheos, porque así ya le quitamos la mística que puede tener. Mire, usted, un abucheo no es penal, no lo ha sido penal toda la vida y ya está. Entonces, si le llamamos scratch, podemos decir, puede ser penal o no puede ser penal. Pues mire usted, un abucheo no es penal. Entonces, lo que hace es repasa y nos da todo un ejemplo sobre cómo tiene que ser el derecho de manifestación, cómo puede ser el ejercicio de la acción democrática, cómo esto no es un delito de coacciones, cómo esto tampoco. Entonces, va diciendo que todo lo que va diciendo el fiscal, que fue obviamente el único que recurrió, que todo aquello que no es y que no, y que no, y que no, y que no. Entonces, la audiencia se podía haber callado la boca. Bueno, pues le da todo un repaso al señor fiscal para decirle, oye, esto no es así. Y es ejercicio democrático y los políticos se tienen que aguantar si lo que van es a las puertas de su casa a chillarles y a decirles, mira, no sé qué. Y si no puedes pasear al niño durante ese momento, pues lo siento mucho, no puedes pasear al niño, para eso eres político. Hay un tema de fondo, ¿por qué al fiscal se le pasa el plazo? Al fiscal se le pasa el plazo porque seguramente ese fiscal o esa fiscal no iban a recurrir hasta que sonó el teléfono. Claro. Contestaron, claro. Y dijeron, uy, se me ha pasado el tiempo, vale, igual lo presento. Claro. Y han hecho el recurso y la Audiencia Provincial de Madrid, con muy buen criterio, ha dicho, mira, esto lo vamos a cortar ya, porque si no aquí nos van a empezar a llegar causas todos los días. Y han dicho, mira, vamos a posicionarnos, lo dejan claro y dicen, y por eso ellos dicen, vamos a entrar igual al fondo. No es para dar la oportunidad, sino que para cortar ya este tema que se estaba usando con unos márgenes políticos bastante asquerosos. Yo el otro día escuchaba a este humorista que trabaja ahí en el Partido Popular, ¿cómo se llama? Floriano, hablando sobre el cómo a él, cómo a ellos les habían perseguido y lo habían pasado mal. Va en el cargo, está en el cargo que los políticos sean criticados. Hay países donde eso no se puede hacer, ¿vale? Y yo lo entiendo. Bien, si queremos ser uno de esos países, que lo digan y que tomen las acciones que correspondan a esos países en los que no está permitida la crítica, evidentemente. De hecho, hoy Floriano, perdona, sí. Floriano decía, si no recuerdo mal, déjame decirlo bien porque es que lo tengo para luego, sugirió que la sentencia de los scratches a la vicepresidenta tiene motivaciones políticas, o sea, lo que habíamos dicho, pues todo esto es por motivaciones políticas y que hubiese sido distinto si el scratch se hubiese hecho una vicepresidenta de izquierdas. ¿Dónde quedó lo de voy a respetar las sentencias judiciales, ¿no? O sea, cuando te toca un poco la fibra o que crees... Pero eso es demagogia, perdona. Claro, ¿Cuándo en España ha habido en democracia un vicepresidente de gobierno de izquierdas? Nunca. Desde la República, nunca. De izquierda, nunca. Ah, bueno, de izquierda, de verdad. Es francamente demagógico que hagan un planteamiento de estas características. Porque eso no ha pasado. Me ha gustado tu fina ironía. Hoy vengo Yo voy a decirte dos, pero ya me has corregido a tiempo. A mí me ha costado cogerlo, ¿eh? Sí, no, a mí también, pero lo pido. Una última ronda de preguntas antes de cambiar de tema. Pues a ver, la verdad es que nos han preguntado varias cosas distintas. Nos dice Ariel Gonzalo, ¿por qué no coopera el gobierno en la investigación de la lista de evasores de Falciani? Bueno, y luego dice, o está el gobierno involucrado. Pues bueno, es una pregunta con un pelín de retórica, pero... Yo no me atrevo a decir nada, pero a mí eso me huele fatal. O sea, me huele fatal y yo no sé si no le han extraditado por lo que hay en la lista o por qué, pero evidentemente esa lista yo creo que debería ser como esas que publican de las multas de tráfico. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces aparecen estas listas de los embargos de multas de tráfico? Todo esto? Bueno, pues que esté la lista pública. Claro. Pues vamos a ir, si queréis, al segundo tema, un tema que conoces muy bien, Gonzalo, el tema del juez Elpidio Silva, y también hablaremos un poco, bueno, hemos hablado ya un poco de la Infanta, pero seguiremos hablando de este tema. Segundo tema, también sobre el tema judicial.
Uno de los casos más sonados de los últimos tiempos ha sido el caso de Bankia, el caso Blesa, que entró en prisión de la mano del juez Elpidio Silva, quien, el juez, actualmente está siendo encausado para echarle de la justicia dicho rato y mal. Y para saber un poco más de este tema, teníamos planificado llamarle, pero ya que hemos conseguido que venga, nuestro amigo Gonzalo Boye nos puede hablar un poco de cómo está esta causa, de cómo está evolucionando y cuál es el futuro del juez Elpidio Silva. Bueno, el futuro, a ver, en esta causa yo no soy imparcial, evidentemente, soy uno de sus abogados y creo que esta causa es una causa que nunca debió existir, porque si lo que ha hecho Elpidio José Silva es prevaricar, entonces deberíamos de imputar al 98-99% de los jueces de España, porque de lo que le están imputando son cosas que pasan todos los días en nuestra justicia, que puede mejorarse, sí, pero que sean delitos, ya serían delitos de carácter masivo. Ahora, el estado de la causa, nosotros se nos ha dado traslado para emitir escrito de defensa y hasta el momento pues estamos viendo los pasos que vamos a seguir, pero creemos que evidentemente esta es crónica de una muerte anunciada, es decir, nosotros le vamos a defender con todo, pero teniendo presente una cosa, tenemos serias dudas de cómo se ha tramitado esta causa, si ha habido una imparcialidad. De hecho, existe interpuesta una querella contra el juez instructor de las actuaciones, hemos planteado una cuestión de litispendencia, hay una serie de cosas pendientes, entonces, bueno, la pelota está en el tejado tanto del Tribunal Supremo por una parte, como del Tribunal Superior de Justicia por otra, pero es una causa lamentable. ¿Cómo lo veis el resto? Pues a mí, claro, me llena de asombro ver un caso como este, ¿no? Porque también me pasó lo mismo con el juez Garzón, que según leímos en los periódicos había serias dudas sobre que se hubiese aceptado a trámite, o sea, que no debería haberse aceptado a trámite, que se aceptó, un poco como el caso de Elpidio Silva. ¿Cómo lo ves? Yo es que todo lo que leo en la prensa sobre temas judiciales, lo siento mucho, pero no puedo opinar porque no me creo nada. Entonces yo, tenemos la deformación profesional de yo solo cuando veo los papeles es como cuando puedo dar una opinión. Empezando porque todo lo que leo en la prensa confunden demanda, denuncia, querella, siguen hablando de manifestaciones no autorizadas, etcétera, etcétera. Entonces yo lo siento, información jurídica que no venga en la prensa acompañada de la resolución judicial para que yo la pueda ver, me niego a opinar. Yo creo, vamos, por supuesto Gonzalo es el que más puede, no el que más, el único que puede hablar con criterio de este asunto, porque como ha dicho Javier, hablar de procedimientos judiciales sin ver el procedimiento y sin saber exactamente qué es lo que le dice la causa judicial es sin duda temerario. Pero también estoy de acuerdo que yo no sé si Elpidio es prevaricador o no, pero sin duda no lo es ni más ni menos que la inmensa mayoría de jueces que hay en el Estado español. O sea, y eso, vamos, siempre cuando salió la causa de Garzón, que creo que tiene similitudes, pero tiene infinitas diferencias, pues sí, seguramente estoy convencido de que Garzón es prevaricador, pero como la inmensa mayoría de los jueces, y reitero, y adhiero a lo solicitado por Gonzalo, de que otra cosa es que eso puede ser un delito, ¿no? O sea, que aquí hay algunas diferencias concretas. No olvidemos una cosa, el juez Garzón es condenado por grabar conversaciones abogado-cliente. Ese es un tema insalvable. Lo que pasa es que la primera de las causas empieza por memoria histórica. Y ahí no interesaba que se investigase memoria histórica. Después terminan haciendo la paña y dicen, bueno, pero le condenamos por esto. Había una intencionalidad que él facilitó el trabajo. No debió ordenar que se grabasen las conversaciones abogado-cliente porque no había tal fundamento. Ahora bien, en el caso del Elpidio, la acusación se basa básicamente en que dictó una providencia que tenía que ser auto y en la cual califica a la acusación popular como acusación particular, que le envió a prisión con un auto poco motivado, que ha sido revocado por la audiencia provincial. Creo que los abogados aquí presentes saben que eso pasa todos los días en España. Todos los días. Y algunos autos poco motivados ni siquiera son revocados. Que él se habría arrojado la competencia para investigar una causa de la cual él dedujo testimonio. Deducir testimonio es que hay una causa, aparecen unos nuevos hechos y se mandan a reparto. Bueno, de acuerdo a las normas de reparto de Plaza Castilla, así lo estableció el juez decano de Plaza Castilla, esas normas de reparto dicen que el juez que deduce testimonio se queda con la causa para investigarla. Está documentado. Es decir, este es un juicio
que tiene muchas cosas. Yo comparto tu criterio de que lo mejor en estas cosas es leer, pero afortunadamente y esperamos que el juicio sea público y veamos cosas que van a ser muy sorprendentes y muy incómodas para muchos. No, si queréis podemos... Bueno, hay revisar las justamente redes sociales. una persona, Pere Indignat, nos decía al principio, nos preguntaba, necesitamos jueces como el Pío Silva, sí, pero ¿quién antepondrá los derechos humanos antes que al capital, ¿no? Es una reflexión más que legal filosófica, ¿no? Pero es cierto, es decir, ¿a qué cosas está sometido un juez que no deja de ser una persona? Como nosotros, pues a qué tipo de situaciones está sometido como para poder anteponer eso, la defensa de los derechos humanos a cualquier otra presión del sistema, ya sea por poderosos o sea por entidades. Yo aquí quisiera partir una lanza en favor de la judicatura. O sea, a lo largo de mis 25 años de profesión, yo me he encontrado, por supuesto te encuentras de todo, pero la gran mayoría de la judicatura que yo he podido, en el día a día cotidiano que yo he podido ir viviendo, a mí me ha parecido gente tremendamente sensata y bueno, pues hay resoluciones que he ganado pensando que las iba a perder, otras que he perdido pensando que las iba a ganar, pero yo creo que en el término general es gente que se sacrifica muchísimo porque no está pagada el trabajo que están haciendo, se llevan expedientes a casa porque no tienen tiempo, no tienen medios materiales, luchan contra los medios materiales, luchan contra influencias de tipo político, tienen incluso carencias materiales tales de calefacción. Yo me acuerdo de un juzgado en Arganda, que no recuerdo qué era, hace muchísimos años, donde ponía prohibido hacer fotocopias, el tóner lo paga el juez. Casos de estos que son absolutamente dramáticos y la justicia funciona más allá de porque precisamente esta gente lo que está haciendo, ¿no? Porque esta gente está haciendo esfuerzos sobrehumanos por llevar a cabo adelante la justicia y luego tienen una sensibilidad en el respeto de los derechos fundamentales que a mí me parece absolutamente, emblemática. Yo no sé cómo son las jurisdicciones de otros países, pero lo que yo me he encontrado es, independientemente que siempre te puedes encontrar una excepción, la generalidad son gente que es absolutamente ajustada a lo que es los derechos fundamentales. Y en derecho penal nosotros sabemos y gozamos siempre con la presunción de inocencia, lo cual significa, cuando vamos de defensa, una sensibilidad especial hacia el reo que a mí me parece que se utiliza bastante bien. Yo en ese aspecto no me he encontrado grandes sorpresas dentro de lo que es mi carrera profesional. Obviamente sí, alguna, pero yo quisiera partir una lanza en favor de gente que está haciendo unos esfuerzos sobrehumanos para sacar adelante un servicio que de otra manera no saldría. De hecho, son tradicionales las imágenes, siempre que se hace un reportaje sobre justicia, el otro día vi uno de TV3 de hace 2 o 3 años y veías algo que ya hemos visto también en informativo recientemente, que es pilas y pilas y pilas de expedientes de todo esto es urgente, esto es bastante urgente y esto medianamente urgente, pero vamos, que sí, ¿no? Entonces tenían como... ves los despachos de todas las personas que se encargan de la judicatura llenos de papeles, llenos de montañas, y algunas veces habéis subido a un juzgado, a mí me tocó hace un par de años y la imagen era exactamente esa, pilas de causas, de gente de casos que se amontonan y montonan y montonan, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo se puede mejorar todo eso? ¿Cómo se puede, evidentemente con más ingresos y destinar más dinero, ¿no? Pero una forma efectiva, ¿cómo podría ser? Hombre, yo personalmente creo que comparto tu opinión, o sea, a ver, la justicia de a pie sigue funcionando y es mejorable con más medios, es mejorable con otro sistema de acceso a la profesión, es mejorable con otro sistema de formación de los jueces, es decir, acceder a la profesión de juez es un ejercicio memorístico y de repente pasan cosas un poco ya del ámbito esotérico de que a mí me ha tocado en una discusión en un juzgado hablar con el secretario judicial, digo, parece que aquí los únicos titulares somos nosotros dos. O sea, el secretario judicial y yo, porque había un fiscal en prácticas y un juez en prácticas y un señor jugándose 5 años de cárcel. No digo sustituto, que hay muy buenos jueces sustitutos en todos los niveles de la judicatura. Estoy hablando en prácticas. Una persona que lleva 5 años memorizando. Y aquí era un ejercicio real. Yo creo que ese sistema hay que mejorarlo, hay que dotarle de más medios, pero ya cuando uno empieza a subir en la escala de la administración de justicia es donde empiezan a aparecer los problemas. O
O sea, yo creo que ahí es donde están los problemas, por lo mismo que decíamos antes, del tema del Poder Judicial, y que hay determinados ascensos que pasan necesariamente ascenso o destino por el Poder Judicial. Claro. Y eso es complejo. A mí me sorprendió el otro día ver una noticia en la que voy a ser un poco demagógico con este tema, pero a ver, se dice que faltan medios en la judicatura y ves altos cargos de los jueces, del Poder Judicial, cobrando 150.000 euros. Vale, igual se podía repartir mejor, igual el argumento no es el mejor del mundo, pero macho, o sea, 150.000 euros de sueldo me parece excesivísimo cuando podías dedicar 50.000 de estos a dinero para tal, ¿no? Pero claro, vamos a ver, es que hay que diferenciar dos órganos. Yo diferenciaría dos cuestiones. El Consejo General del Poder Judicial, que es una historia, y los pasillos de los juzgados, o sea, los juzgados, que esa es otra historia. Esta de aquí es reprochable, es verdaderamente brutal. Y esta de aquí no ganan 150.000 euros, vamos, ni aun les maten. Claro. O sea, han recibido unas bajadas de sueldo espectaculares en los últimos 2 años. Un magistrado del Tribunal Supremo pidiendo un préstamo a un banco para pagar un máster de su hijo. ¿Por qué? Pues porque con el dinero que él tiene, más o menos, está separado, pues tiene que pagar unas pensiones alimenticias, y entonces, o sea, que a lo que vamos es, por tanto, a sistemas en los que sería muy bueno que se supiera cuánto ganan los jueces del Tribunal Supremo. Nos llevaríamos pues una gran sorpresa. Yo sí quiero que haya jueces y que los jueces estén bien pagados, porque bien pagados, podemos hablar lo que es bien pagado, mucho o poco no, pero por supuesto que los jueces tienen que estar bien remunerados para evitar corruptelas, eso para empezar. Y yo quería decir una cosa, volviendo un poco a la pregunta que se hacía la persona esta por Twitter de cómo evitar, o sea, cómo se puede hacer que los jueces, ¿no?, que defiendan más los derechos humanos. Y ha señalado antes Javier un punto, o sea, los jueces son seres humanos, son personas, y como decía Terencio en el siglo I, dice: soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Por supuesto están sometidos a un montón de presiones y de influencias externas, además hoy en día está muy de moda la tertulia judicial y está todos los días en los medios los temas judiciales, y eso pues evidentemente les afecta. Pero también estoy de acuerdo que sobre todo a nivel desde la judicatura más bajo, pues están en muchas situaciones trabajando en situaciones casi heroicas. Por eso lo digo cuando voy a los juzgados, los funcionarios probablemente, digo, viendo lo que hay aquí, digo, demasiadas pocas cosas pasan para lo que ves a tu alrededor y todos los problemas. ¿Cómo mejorar esto? Pues por supuesto poniendo más medios y simplificando muchos trámites y tirando de tecnología, que hoy en día se pueden hacer muchas cosas, no tanto en papel, pero y hacer más cosas a nivel tecnológico que reducirían mucho los trámites. Pues creo que nos ha quedado un debate muy bonito, muy instructivo sobre todo. Yo he aprendido muchísimo de estos casi 50 minutos. Nos toca una sección de Patrio Río maravillosa que se llama Expedientes H, que vamos a ir enseguida, y luego tiraremos a alguien a la hoguera. Cuando somos pequeños a veces nos intentan educar, o más bien, más que educar, domesticar, ¿no? Muchas veces basándose los argumentos en el miedo. Y bueno, es dentro de lo malo, pues que te digan que no toques el fuego porque te puedes quemar, pues es para tu beneficio, porque bueno, no deja de ser para que tu integridad física, pues eso, esté íntegra, ¿no? Entonces, esos ejemplos que a veces cuando somos pequeños nos van educando en una serie de actitudes ante la vida, a mí me preocupa cómo se pueden ir deformando cuando vamos creciendo en determinados momentos como la adolescencia. Os voy a poner una campaña publicitaria de una fundación australiana que se llama Learn for Life, Aprende para la vida, ¿vale? Fijaros muy bien, también tengo que advertir, es un anuncio que tiene un contenido violento explícito bastante bestia, así que advertidos quedáis de que lo que vais a ver es un poco fuerte. No solamente que os fijéis en lo que vais a ver, que no vais a poder quitar los ojos de la pantalla, sino en el mensaje que aparece al final. Luego lo comentamos. But our mistakes, rules are there for us to break. We're gonna slip through a crack in the wall,
Florida coupe and the urban sprawl. End up down by the seaside. Love is a sunset in the ocean. This kind of shit that keeps good in slow motion. We're gonna go to Let's get out of here! To slow you down! Bueno, este vídeo ha sido, por supuesto, ha sido un vídeo de los que han corrido como la pólvora por todas las redes sociales. Yo encontré varios debates que me parecieron bastante sorprendentes por lo siguiente, porque la gente decía, ¡ah, qué cachondo, vaya, qué tontería, no sé qué, pero a quién le va a parecer que esto tiene algún tipo de seriedad, los chavales que son jóvenes no son tontos, no sé qué. Esto no es una cuestión de lo que tú, con una cierta mirada, puedas analizar en este anuncio. Incluso lo que podemos llegar a pensar es decir, bueno, pues sí, evidentemente es una exageración, no tiene más importancia. Yo quiero ir un poquito más abajo. El mensaje es total y absolutamente perverso, porque el mensaje del final, cuando tú estás viendo estas imágenes, lo que piensas es, bueno, primero, por supuesto, piensas que es una película de los años 70 en el mundo hippie. Luego, cuando ves lo de las explosiones, yo en principio pensé, ¿esto se referirá a algo de, no sé, algún país en conflicto? No sé, piensas que se refiere a una denuncia pues, de minas antipersona o alguna cosa de estas, ¿no? Claro, cuando ves el final, que la frase está en inglés, pero lo que dice es, esto es lo que pasa cuando holgazaneas, quédate en el colegio o ve al colegio. Claro, ya ahí me empieza a preocupar, porque el mensaje es el siguiente, pasárselo bien se vincula a holgazanear, es decir, como no es algo productivo, no es algo bueno. Entonces, lo que tienes que hacer es, por supuesto, no cuestionar el sistema que te dice que tienes que ir al colegio, porque si no vas al colegio, te puedes morir. O sea, es que es un pensamiento verdaderamente tremendo. Y no es una campaña de coña, no es una campaña que se haya hecho para que la gente la comparta porque es divertida, aunque luego podamos ser tremendamente sádicos y nos divirtamos viendo este tipo de cosas. Pero es que esto está dirigido a un público de entre 12 y 17 años. Con lo cual, bueno, yo os quiero decir que estas cosas son las que son peligrosas, es decir, las que parece que no son aparentemente trascendentes para nada y sin embargo envían un mensaje muy perverso. Es decir, tienes que seguir en el carril, tienes que hacer lo que te decimos, que lo que te decimos es tú ves al colegio, estudia, forma parte del sistema, conviértete en una herramienta útil y productiva y por supuesto no se te ocurra pasártelo bien porque eso es holgazanear. Y en una sociedad capitalista no se pueden permitir elementos que no produzcan. Así que lo único que os quiero decir es que si hay que tener miedo de algo, creo que hay que tener miedo precisamente de no ver estas cosas, es decir, esto no impide que tú te puedas reír, que puedas pasártelo bien poniendo un vídeo y haciendo la coña, pero a mí me da mucho más miedo el hecho de que la gente no se dé cuenta de ciertos mensajes que están ahí y que nos los mandan a todos. Así que nada, como os digo cada semana, mucho cuidado con esos mensajes. Y como digo yo cada semana, excelente, una semana más, la sección de Patricio Rillo que nos desvela, desenmascara, que no podemos cambiar el nombre de la sección y podemos dar la desenmascaradora, ¿no? Porque realmente es lo que hace excelentemente cada semana Patricio Rillo con estos vídeos que nos trae y estos documentos tan interesantes. La verdad es, quería recordaros, por cierto, a nuestros espectadores que después de A la hoguera, que estamos al caer, vamos a tener una nueva epístola de mi tocayo, voy a decir gran amigo, hombre, tampoco los conocemos en persona, pero es un placer siempre hablar con él, don Ricardo, que nos enviará una de sus cartas desde Moscú. Pero ahora, como son casi las 10 de la noche, es el momento perfecto para tirar a alguien a la hoguera. ¡A la hoguera!
Y como cada semana explico que en esta sección, pues, si es la primera vez que nos veis, bienvenidos, lo que hacemos básicamente es escoger a 3 candidatos para caer a la hoguera. Nuestros tertulianos escogen a cada uno de ellos al que quieran, y si hay empate, yo, como dice Sarasan, soy el señor directo, así que yo desempataré. Y estos son los candidatos a caer a la hoguera de esta semana. Y son ni más ni menos que el fiscal anticorrupción Pedro Orrac, el fiscal del caso Nos, Carlos Floriano, por lo que comentábamos antes que dijo sobre la sentencia de los scratches, y el ministro Ruiz Gallardón, un poco por ser como es. ¿A quién vais a tirar a la hoguera, señores? Lo ponemos difícil, lo sé. Yo lo tengo clarísimo. ¿Lo tienes clarísimo? Yo sí, yo tiraría a Gallardón. A Gallardón. Sin duda. Pues venga, tenemos un Gallardón aquí. Javier, ¿a quién quieres tirar a la hoguera? Gallardón. A Gallardón también. Gonzalo, ¿a quién tiras tú a la hoguera? Si tiene que ser solo una persona, Gallardón. A Gallardón. Pues señores, aquí la judicatura presente es muy sintomático, sinceramente. Ha elegido a un candidato para caer a la hoguera esta semana, y es el ministro Gallardón, que va a caer a la hoguera. Un rotundo pleno para el ministro Gallardón de nuestros abogados, muy sintomático, sinceramente. En fin, vamos a hacer una última ronda de tweets y de nuestros comentarios de las redes sociales. Patricia. Bueno, pues nos ha quedado sobre todo una pregunta que no me ha dado tiempo antes de hacer, que bueno, que va a quedar ahí porque no la hemos podido desarrollar, que preguntaban sobre el tema de si era legal la reforma que se ha hecho sobre la subida de la luz, que es un tema muy específico y a ver si lo podemos tratar en algún otro momento, porque sí que yo creo que es interesante hablar sobre este tema, que le preocupa a mucha gente. Yo creo que está el misterio que ni Iker Jiménez se atrevería a tratar, el misterio de una factura de la luz, pero lo vamos a investigar, seguro, y seguro que vamos a tratarlo porque este tema es un tema que tenemos muy pendiente desde hace varias semanas. En todo caso, nos despedimos, adiós Gonzalo Boye. Muchas gracias. Venido, muchas gracias. Buenas noches. Sobre todo por haber venido a última hora, porque te hemos llamado hace poquito y se agradece. Gracias a ustedes. También Javier de la Cueva, muchas gracias por venir una semana más. Gracias a vosotros. Y Eduardo Gómez Cuadrado. Muchas gracias. Gracias, Patricio Rillo, Patio Rillo en Twitter, se encarga de las redes sociales. Muchas gracias una semana Gracias más. a ti, Ricardo. También nuestro coordinador de plató suele ser David Páramo, hoy no ha podido venir, pero nuestros operadores de cámara que han hecho su función han sido una semana más Enar Postigo y Aitor Rodríguez. Muchas gracias a los dos y también muchas gracias a los técnicos del Canal 33 que una semana más se encargan del tema técnico, digamos. Ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si sois jueces, fiscales, testigos, acusados, ministros de justicia o lo que seáis, porque lo importante es que si os portáis mal, os estaremos vigilando. Y que arda la plaza aquí en el Canal 33 y durante el fin de semana y la semana que viene en las redifusiones de la Tele.cat, Televisión de Carmona y Teleca, y evidentemente también en el Canal 33. Antes de irnos, eso sí, es un placer para nosotros recibir las epístolas de mi tocayo, don Ricardo, que nos envía desde su fría y roja Unión Soviética en su sección Cartas desde Moscú. Hasta la semana que viene, amigos. Daragoy don Ricard, Bielogiev Butilkie, me decía anoche con cierta sorna Vladimir Vladimirovich, mientras el mayordomo del Kremlin sembraba la mesa con platitos con arenque, remolacha, patatas cocidas y ensalada olivier. Parece que han llegado a oídos del presidente ruso las noticias penosas sobre las presiones a las que se ven sometidos los jueces españoles cuando intentan investigar a personas poderosas. Blanco y en botella, es lo que me decía el presidente ruso refiriéndose a que si a Elpidio Silva se le ha podido desposeer de su judicatura como consecuencia de haber encarcelado 2 veces a un amigo de Aznar o a Garzón después de haber intentado destapar la trama corrupta y de financiación ilegal del Partido Popular, a ver si es que en España la democracia es tan democrática como en Rusia.
Yo lo escuchaba atento y un poco nervioso, todo hay que decirlo, mientras mordisqueaba unos pepinillos dulces, y no podía evitar pensar, si este hombre tiene razón, los siguientes van a ser los jueces Ruz y Castro. Pero después se me vino a la cabeza la horchata, ese refresco tan nuestro, tan español, que también se presenta blanco y en botella, y respiré aliviado, porque gracias a Dios nuestra democracia no es rusa, sino valenciana, no hunde sus raíces en Lenin y en Trotsky, sino en Camps y en Fabra. Y así se lo dije a mi querido amigo Vladimir, pero creo que no entendió los matices. Y no quiero quitarle más protagonismo, amigo don Ricard, así que ahí lo dejo. Hasta la semana que viene. Postdata, la independencia catalana va viento en popa. Ha aterrizado en Barcelona el avión más grande del mundo. A ver cómo supera eso Madrid.